Gracias, hermanos. Oremos. Amado Señor, vencedor, en este día reconocemos, Señor, tu victoria sobre la muerte, tu victoria sobre el pecado y tu victoria, Señor, aún en nuestras vidas, Señor, porque gracias a ti hemos resucitado a una vida nueva y podemos, Señor, ser de alguna manera cada día más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, tratando, Señor, de ser guiados por tu Espíritu para que seamos, Señor, y vivamos esas vidas nuevas, Señor, que tú nos has dado. Queremos en esta tarde pedirte que tu palabra nos lleve, Señor, a entender el poder de tu resurrección y que a través, Señor, de ese poder nosotros podemos también vivir vidas que sean agradables delante de ti y que nuestra fe, Señor, entendamos que no está fundamentada en una mentira, no está fundamentada en algo inventado, no está en algo que esté tergiversado ni ninguna de estas cosas, sino en algo que es un hecho, que es totalmente verdadero, Señor. Agradecemos pues por ello y te pedimos que así sea, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. No sé si usted haya escuchado alguna vez la frase que la gente a manera de burla quiere hacer de los que tenemos fe en el Señor Jesucristo o que tienen algún tipo de fe en otro tipo de religión. A final de cuentas lo que ellos se quieren burlar es acerca de la cuestión de la fe. Y ellos en ocasiones dicen que la fe o la religión es como la muletilla, dicen, de los tontos. O sea, dicen que tener fe, que creer en el Señor Jesús es algo que utiliza gente que a lo mejor no razona, gente que no piensa. A veces dicen que es para gente ignorante, que es para gente que no estudió. En fin, siempre han querido denigrar de alguna manera la fe que nosotros tenemos y que hemos puesto y que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos de la fe, es importante porque toda nuestra vida en cuanto a nuestra relación con nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, está basada literalmente en la fe, ¿sí? Recuerde que la palabra del Señor dice que es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay, es necesario que tenga fe en Él, y que dice la palabra del Señor que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Dios de alguna manera busca gente que tenga esa creencia en Él, esa fe puesta en Él. Pero la gente a veces lo quiere ridiculizar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y entonces es importante que entendamos que si este hecho de la resurrección, así como lo menciona el apóstol Pablo y como mucha gente piensa que realmente el Señor Jesucristo no resucitó, si esto no fuera cierto, si en realidad el Señor no hubiera resucitado, pues estas personas tendrían razón de decir que nuestra fe está fundamentada en algo totalmente irracional, ¿sí? O sea, no tendría razón de ser. Pero vamos a ver que realmente la resurrección del Señor viene a confirmar, viene a demostrar que realmente nuestra fe no es vana, o sea, no es una fe inútil, no es una fe que no tenga una razón de ser, sino que por el contrario tiene un fundamento bastante firme, bastante fuerte, que es lo que nos va a hacer llegar un día ante la presencia de nuestro Señor que resucitó de los muertos, ¿sí? Les he comentado que en ocasiones he tenido oportunidad de testificar de esta fe en el Señor Jesucristo a diferentes personas, y en otras ocasiones que me ha tocado compartir de la fe, cuando hemos tocado el tema de la muerte, cuando hemos hablado acerca del tema de la muerte, no sé si a usted le haya pasado alguna vez, o de la vida eterna, hay personas que dicen o argumentan de alguna manera que nadie ha muerto y ha regresado como para decirnos lo que hay después de la muerte, ¿sí? Lo que dicen las películas y todo eso de que la gente cuando muere que ve una luz al final como un túnel y todo ese tipo de cosas, pues no tiene ningún fundamento, y dicen, pero la verdad es que nadie ha ido a la muerte para decirnos qué hay allá. Entonces, cuando uno le habla de esta parte de la vida eterna, este es uno de los argumentos que ponen, que nadie ha podido morir para saber qué pasa después. Y la verdad que nosotros tenemos la garantía de que realmente sí conocemos y creemos y tenemos puesta nuestra fe en alguien que murió y que resucitó.
y que puede decirnos claramente lo que hay después de la muerte, y que puede con toda autoridad decirnos lo que realmente hay ahí en ese lugar, si existe, si no existe, qué nos espera. Todo eso Él lo pudo decir y tiene la autoridad porque Él realmente murió y resucitó. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿De qué manera la resurrección del Señor Jesucristo demuestra que nuestra fe no es vana? Recordando lo que decía nuestra hermana Lucía en la mañana, ella comentaba que a veces la fe, o hay gente que en la fe quiere tener pruebas, ¿no? Como que la fe necesita apoyarse en algo, en algún tipo de prueba. Y eso me recuerda el hecho de cuando el Señor resucitó, que se le apareció a los discípulos. Recuerdan ustedes que Tomás no estaba, ¿sí? Y Tomás era de este tipo de personas que necesitaban una prueba para la fe. Y ustedes saben muy bien lo que él dijo, ¿no? Si yo no lo viera y si no viera sus llagas y metiera mi mano en su costado y eso, no voy a creer. Y cuando el Señor se le aparece a Tomás, una de las cosas que le dice que son bienaventurados los que creen sin ver, ¿sí? Aquellos que tuvimos y que hemos tenido la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo, de tener esta fe en Él, que no lo vimos realmente resucitado, que no lo vimos realmente en ninguna de las cosas y de las etapas que hemos estado recordando a lo largo de esta semana. Dice el Señor, ustedes son bienaventurados, porque han llegado a un nivel de fe, han llegado a un nivel de confianza que mucha gente no tiene, porque muchas personas necesitan una prueba de su fe, y sin embargo ustedes han creído sin haber visto, han creído sin haber estado ahí presentes, y esta fe, el Señor dice, ustedes son bienaventurados. Es una fe realmente especial, es una fe que merece ser recordada, es una fe que merece ser de alguna manera, como dice el Señor, bienaventurada, porque no cualquier persona puede creer, no cualquier persona puede poner y depositar su fe en algo que no ve, en algo que no sabe, en algo que realmente no ha visto. No cualquiera lo puede hacer, y nosotros hemos tenido este privilegio de haber creído en el Señor Jesucristo, de tener nuestra fe puesta en Él, aun cuando nosotros no vimos ninguna de estas cosas. ¿Qué es en realidad, mis hermanos, mis hermanas, lo que creemos? ¿Qué es el meollo, digámoslo, de nuestra fe en el Señor Jesucristo? Porque si toda, de alguna manera, depende de que el Señor haya resucitado para que realmente sea verdadera, para que no sea vana, entonces, ¿qué es lo que realmente creemos? ¿Cuáles serían las cosas que deberíamos entender que la resurrección del Señor nos muestra que realmente nuestra fe no es una fe inútil, que no es una fe vana? Primero, la resurrección del Señor Jesucristo, lo que hace, mis hermanos, es que la resurrección del Señor fue el sello de todas sus afirmaciones. Una de las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra fe es que creemos que todo lo que dijo el Señor Jesús fue cierto, ¿no? Eso es una de las partes de nuestra fe. Yo creo que ninguno de nosotros dudamos de ninguna de las palabras del Señor Jesucristo. No tenemos duda de que cada una de sus palabras fueron verdaderas, de que eran ciertas, y que si algunas no se han cumplido, se van a cumplir, porque tenemos fe en su palabra, tenemos fe en lo que Él dijo. Y entonces, si por alguna razón, imagínense si por algún momento todo lo que el Señor Jesús dijo, todas sus palabras, no hubieran sido selladas, no hubieran sido confirmadas por medio de la resurrección, imagínense, estaríamos creyendo ¿qué? Vanamente, porque nada entonces de lo que dijo el Señor es cierto. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si todo lo que Él dijo es mentira, si no tenemos un fundamento para creer que realmente lo que Él nos dijo y nos enseñó es verdad, entonces nuestra fe es vana. Estamos realmente, como dijera alguien, literalmente estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿sí? Estamos perdiendo el tiempo aquí. Podríamos estar haciendo otra cosa, algo más productivo, tal vez. Tal vez podríamos estar haciendo negocios, tal vez podríamos estar de vacaciones, tal vez podríamos estar a lo mejor viendo la tele, fútbol, no sé, lo que sea, algo que sintiéramos que es más productivo, porque al final de cuentas lo que creímos es una mentira. Pero para poder nosotros entender que no es una mentira lo que creemos, que nuestra fe no está basada en una mentira, era necesario que el Señor Jesús resucitara, porque esta resurrección viene a ser el sello de todas sus afirmaciones. Con esto Él está sellando y está confirmando que todo lo que Él dijo es
verdad. No era verdad, es verdad y seguirá siendo verdad por toda la eternidad, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo en un principio? ¿Qué es lo que nosotros hemos creído y qué es lo que creemos nosotros los cristianos? En primer lugar, que Él fue enviado de parte de Dios, ¿sí? Él no vino por su propia cuenta, Él fue enviado de parte de Dios y resucitó de los muertos en confirmación de su misión, de lo que Él vino a hacer. Si Él hubiera venido y nos hubiéramos quedado, imagínese usted, y la hermana Lucía también lo mencionaba, imagínese usted que el Señor hubiera venido y sí hubiera llegado al punto de decir consumado es, todo ya se terminó, hubiera muerto, pero al final de cuentas hoy tuviéramos la oportunidad, como algunas personas tienen, de ir a visitar la tumba del Señor Jesucristo, ahí en Jerusalén. Imagínese que dijéramos, pues sí, o sea, dijo que terminó, pero pues al final de cuentas ahí está su tumba, ahí podemos ir a recordar lo que Él nos dijo, ahí podemos pues hacerle a lo mejor un servicio o un reconocimiento o algo, pero al final de cuentas está muerto. Al final de cuentas está muerto y todo lo que Él dijo, que dijo que iba a morir y que iba a ir a Jerusalén y que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar, fue una mentira. Resultó ser que este Jesús no era el Mesías, no era realmente la persona que Él decía que era, no tuvo ningún tipo de confirmación, se terminó su vida como se termina la de cualquier persona, cualquier gran maestro, cualquier gran gurú, cualquier gran filósofo, a final de cuentas su vida se terminó. No fue mayor que ninguno. A lo mejor sus enseñanzas fueron mejor que otras, a lo mejor nos enseñó cosas muy bonitas, muy loables, pero a final de cuentas vino a ser un hombre común y ahí está, ¿no? Y entonces, ¿qué garantía tendríamos nosotros de que todo lo que viene después de la vida eterna y todo esto sería una verdad? No tendríamos ninguna garantía. Entonces, Él al resucitar confirmó que Él vino enviado de Dios y vino a cumplir una misión que era salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? Si Él no hubiera resucitado, le digo, podríamos creer solamente algunas cosas acerca de Él, podríamos creer que fue un profeta, como le digo, o cualquier otra cosa respecto a Él, como decía la gente cuando le preguntaban qué dice la gente que soy yo, podríamos quedarnos a lo mejor en esa idea, pero nunca podríamos creer, ¿sí?, que Él es nuestro Redentor de la muerte y de la condenación eterna, ¿sí? Y si nosotros no tenemos un Redentor que nos lleve a la vida eterna y que no nos haya perdonado nuestros pecados, por eso el apóstol Pablo decía, si Cristo no resucitó, su fe es vana, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿No? En el pasaje que leímos, ¿qué más? Aún están en sus pecados. Aún estamos en nuestros pecados. Si Él no resucitó, no somos salvos, aún no tenemos oportunidad, aún seguimos en nuestros pecados. Es vana nuestra fe y aún vamos a necesitar que alguien pueda salvarnos, ¿sí? ¿Cómo podría Él ser nuestro rescate del sepulcro si Él mismo, ¿sí?, si Él mismo hubiera permanecido bajo el dominio de la muerte? ¿Cómo podría ser Él nuestro rescate de la muerte si Él mismo no pudo salir de ese dominio? La resurrección del Señor Jesucristo de los muertos demostró que Él era también inocente de todo pecado, porque de alguna manera si Él hubiera sido realmente un pecador no hubiera podido tampoco levantarse del pecado. Él no podía ser retenido de ninguna manera por los lazos de la muerte, porque, le digo, Él no había pecado. No había pecado en su vida, ¿sí? La muerte no podía retenerle como un prisionero permanente, no tenía el poder, porque Él no había, le digo, sucumbido a ningún tipo de pecado. Y aunque tomó nuestro pecado, como veíamos el viernes, y aunque lo llevó ahí en la cruz, Él en sí mismo era limpio y la muerte no podía retenerlo, ¿sí? Tenía que ser liberado. Entonces la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos demostró que verdaderamente Él es quien decía ser, ¿sí? Realmente Él es quien decía ser. Él demostró ser el enviado de Dios, demostró que todas sus palabras son verdaderas, ¿sí? Que Él resucitó por su propio poder. Recuerde que Él decía, yo tengo un poder, tengo la posibilidad de poner mi vida y de volverla a tomar, nadie me la quita. Él comprobó nuevamente que tenía ese poder de resucitar, ¿sí? De levantarse de los muertos, y comprobó de alguna manera que
Él había cumplido de alguna manera el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Entonces no podemos tener ninguna duda acerca de Jesús, ¿sí? La resurrección nos muestra que no podemos tener ninguna duda acerca de quién Él es, ni de ninguna de sus palabras, porque todas se cumplieron hasta la de la resurrección. Las demás palabras pudiera haber sido fácil que se cumplieran, pero esta de la resurrección, esta era una palabra realmente imposible de cumplir. Nadie puede resucitar por sí mismo. Hubo gente que resucitó, pero resucitaron por el poder del mismo Señor Jesucristo. Pero nadie por sí mismo ha podido resucitar más que Él. Él ha sido el único que con su propio poder ha podido resucitar. Y esto confirma que realmente Él es quien dijo, y esto es el sello de todas sus afirmaciones. Con esto Él está garantizando que todo lo que Él dijo es cierto, es verdadero, y que nuestra fe puede descansar, puede realmente depositarse en Él, porque todas sus afirmaciones son verdaderas. Y esto hace que mi fe no sea vana, que no sea una fe inútil, realmente está depositada en algo que es cierto y que es verdadero. Una segunda, muestra de que nuestra fe no es vana en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo, es el hecho de que, de acuerdo a la Escritura, la resurrección del Señor Jesucristo es una demostración de que su sacrificio fue acepto delante de Dios, ¿sí? Que ese sacrificio fue realmente acepto. Usted recordará que cuando en el Antiguo Testamento, cuando se hacía el día de la expiación, recuerda que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a llevar la sangre del sacrificio para que el pueblo fuera expiado, pero no había una seguridad de que el sacerdote al entrar ese día, esa expiación, realmente fuera agradable delante de Dios o que fuera acepta, ¿sí? No tenía ninguna garantía de que realmente al entrar Dios iba a aceptar lo que estaban haciendo, al grado tal que el sacerdote tenía que entrar. ¿Cómo entraba? Al lugar santísimo, entraba amarrado, entraba con unas campanillas, porque si de repente él caía muerto ahí en el lugar santo, nadie más podía entrar a sacarlo. Nadie podía entrar y decir, a ver, pues no fue acepto el sacrificio, hay que sacarlo. Entonces tenían que sacarlo, jalándolo, porque de otra manera nadie podía entrar ahí. Entonces no había ninguna garantía de que el sacrificio que hacían ese año con año fuera propicio, fuera acepto delante de Dios. Y entonces siempre cada año había esa incertidumbre si realmente ese año Dios iba a ser acepto. Entonces la resurrección del Señor Jesucristo nos demuestra que ese sacrificio que Él hizo fue realmente aceptado por Dios, que realmente se cumplió el propósito y que realmente ese sacrificio fue propicio delante de Dios por medio de la resurrección. ¿Cómo es que sucede esto? Mire, por la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos se da evidencia de que había soportado plenamente el castigo que era debido a la culpa del pecado. Con esto se estaba dando evidencia que Él realmente había cumplido, que había permanecido, que había hecho plenamente todo lo que se tenía que hacer. Y Él, recuerde que la ley decía, y la misma palabra lo dice, el alma que pecare, esa morirá. Y esa es la determinación de Dios. Dios va a castigar el pecado, pero como lo castigó en la persona del Señor Jesucristo y ese sacrificio fue acepto, Él murió por el pecador, se cumplió la ley, se castigó al pecador, se hizo todo lo que tenía que hacerse conforme a lo que estaba establecido, y eso de alguna manera cuando el Señor resucita quiere decir que realmente Dios aceptó ese sacrificio. Si nosotros tomáramos a un hombre que haya sido culpable, digámoslo así, de una ofensa capital, ¿sí?, y que es condenado, por ejemplo, a la horca, pongámoslo así, y es colgado del cuello hasta que muere, si nosotros tomáramos un hombre, ¿qué más tiene que hacer la ley con él? Sí, verificar, pero ya no le persigue delito, ¿no? Ya no pueden decir, no, tenemos que volver a castigarte, ¿no? Ya te ahorcamos, ahora lo que vamos a hacer, te vamos a quemar, ¿no? O ahora aparte te vamos a apedrear. No, la ley ya se cumplió, este hombre ya cumplió lo que tenía que haber, lo que decía la ley, fue castigado,
ya no puede hacer nada más la ley con él, ha acabado con él, la ley ya terminó con él, pues ha ejecutado su sentencia precisamente que recaía sobre él. Si pudiera ser traído, pongámoslo así, si pudiera este hombre ser traído de nuevo a la vida, ¿podría la ley nuevamente juzgarlo? Ya pagó. Quiere decir que lo que él hizo, el pago que él hizo fue aceptado, ¿no? Ya fue aceptado, ya no se le puede perseguir por lo mismo. Bueno, lo que hizo el Señor Jesucristo es exactamente lo mismo delante de Dios. La ley decía que el alma que pecare tenía que morir. El Señor Jesús fue a la muerte, fue a la cruz, dio su vida por nosotros, dio su vida por nuestros pecados. Y cuando Él resucita, la ley ya no tiene poder sobre él. La ley ya no puede volver a castigar el pecado. La ley ya no puede volver a tomar a alguien para castigarlo por el pecado, porque ya fue pagado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo podría decirse que realmente ese sacrificio fue acepto? ¿Cómo podría decirse que realmente la ira de Dios se cumplió y que el castigo por el pecado se cumplió? No habría evidencia, porque al final de cuentas murió y se quedó en la cruz. Pudo haber sido cualquier persona, no había diferencia entre él y cualquier otra persona. Pero esto quiere decir que él había pagado totalmente el castigo que era debido a la justicia del pecado, ¿sí?, establecido en la ley de Dios. Y su nueva vida era una nueva vida, una vida nueva, libre de castigo. Ya no hay manera de castigar nuevamente el pecado. Por eso usted, cuando lee ahí el libro de Hebreos, que dice que ya no podemos volver a traer a Jesús para volver a ser sacrificado. Ya no hay manera, y si la gente sigue pecando, ya no hay manera de volverlo a traer y volverlo a hacer, porque eso se cumplió una sola vez y fue acepto delante de Dios. Dios lo aceptó. Dios ya no va a perseguir el pecado, porque fue pagado en el Señor Jesucristo. Por supuesto, va a perseguir el pecado de aquellos que no quieran creer en Él, de aquellos que no quieran rendir su vida a Él. Pero el pecado como tal ya fue pagado. Y la evidencia de esto y lo que nos demuestra esto es la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto demuestra que su fe y que mi fe no es una fe vana, porque nosotros creemos eso, precisamente, creemos que Jesús pagó mi pecado. Creemos que por su resurrección un día voy a poder estar en la presencia de Dios, porque ese sacrificio fue acepto. Pero si yo tuviera duda de que realmente el sacrificio de Jesús fue acepto delante de Dios, ¿usted estaría seguro o estaría segura de que va a ir a la presencia de Dios? ¿Bajo qué fundamento? ¿Con qué tendría usted la garantía de decir sí voy a ir, si no sabe si realmente esto cumplió con la ley de Dios? ¿Sí? Por tanto, si nuestro enemigo se acerca a cualquiera de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y le dice esto en cuanto al pecado, si le dice, ¿qué hay en cuanto a tu pecado? ¿Qué hay que tú todavía sigues pecando? ¿Qué hay que tú todavía sigues cayendo? ¿Qué hay que tú todavía sigues mintiendo? ¿Qué hay que tú todavía sigues siendo rebelde, desobediente? Tú no eres realmente lo que Dios espera de un hijo de Él. ¿Qué hay respecto a todo esto? ¿Qué le va usted a decir en ese sentido? Usted tiene la respuesta y decirle, ciertamente no soy perfecto, no soy impecable, no soy tal vez el hijo modelo de Dios, pero una cosa es cierta, ¿sí?, que mi pecado fue quitado, porque Cristo pagó por él y lo confirmó al resucitar de los muertos. Eso me hizo realmente libre. Y aunque no soy perfecto, no es por mis obras, no es por mis acciones, es porque su sacrificio me permitió estar delante de Dios. No por mi perfección, porque si fuera por nuestra perfección, ¿quién podría realmente acercarse delante de Dios, ¿no? Pero es por la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué hay en cuanto a tu pecado? Jesús vive, está vivo, ¿sí? Y su vida es la garantía de nuestra justificación, ¿sí? Él es la garantía de que fuimos justificados de nuestros pecados. Él fue nuestro fiador. Si Él no hubiese pagado la deuda, todavía estaríamos bajo el poder de la muerte, bajo el poder del pecado y con una fe totalmente vana e inútil. No tendría ningún sentido lo que estamos creyendo, pero no es así. Él vive, es libre, no tiene culpa y nosotros, igual que Él, vivimos en Él y somos también libres del pecado en virtud de nuestra unión con Él. No somos libres de nuestros pecados porque no pecamos. Nadie puede decir que no peca. Dice la misma palabra del Señor, si alguno dice que no peca, ¿hace qué?
mentiroso. ¿A quién? A Dios. Si alguien dice, no, hermano, yo no peco, yo realmente me guardo mucho del pecado, tengo mucho cuidado de no pecar, y al final del día hago el recuento de mi vida y digo, no pecó. Hoy puedo ponerme una palomita al final de la noche, hoy no pequé. Y al otro día, si usted hace eso y llega a pensar de esa manera, dice la palabra, está siendo mentiroso a Dios. Porque Dios claramente dice que ninguno de nosotros puede dejar de pecar. Pero tengo la garantía de que aún siendo pecador y que aún no siendo perfecto, la garantía que yo tengo es que Jesús resucitó y su sacrificio fue aceptado por parte de Dios y que la justicia divina se cumplió. Y esto garantiza que mi fe no es una fe vana, no es una fe inútil, tiene un fundamento que es la resurrección del Señor Jesucristo. Una tercera muestra de ello, mis hermanos, es el hecho de que la resurrección del Señor Jesús realmente nos ha mostrado y nos ha demostrado que hay vida después de esta vida que conocemos, ¿sí? Esto es un hecho que aunque la gente diga es que nadie ha ido, ya visto y ha regresado, la resurrección del Señor Jesús es una garantía y es una demostración de que nuestra fe, al creer que hay vida después de esta vida, al creer que hay vida eterna, no es una fe vana, ¿sí? Imagínense que creyéramos que hay vida eterna y no la hay. Imagínense que al final ninguna de estas cosas fuera cierta, de que hay un cielo y de que ahí Dios nos está esperando con los brazos abiertos y que va a enjugar toda lágrima cuando lleguemos ahí y que no nos vamos a acordar de las cosas pasadas. ¿Qué esperanza tendríamos, hermanos? Imagínense este mundo de dolor, este mundo de tristeza, este mundo de pecado, este mundo de maldad, y que no tenga la esperanza de decir un día, esto ya no va a ser así. Su esperanza y su fe entonces es vana, porque nada de esto va a pasar. Pero la resurrección del Señor Jesucristo demuestra que realmente hay una vida después de esta, ¿sí? Es claro de entrada que la resurrección de nuestro Señor fue una prueba tangible de que hay otra vida. Si las personas dicen que no conocen a nadie, obviamente que haya ido y que haya vuelto de la muerte, usted y yo y todos los que creemos en el Señor Jesucristo y que damos de alguna manera testimonio de su resurrección, podemos decir con toda confianza, yo sí conozco a alguien que murió y que resucitó y que me ha dicho y que tiene una palabra fiel de qué es lo que hay después de la muerte. Puedo decirlo con toda certeza que conozco a alguien, porque nuestro Señor Jesucristo fue a ese país ignoto, digámoslo así, a ese país desconocido, a ese lugar donde nadie ha podido ir, y Él sí fue y regresó de ese lugar y nos está diciendo realmente lo que hay. Él dijo que al tercer día estaría de regreso y fue fiel a su palabra, la cumplió. Al tercer día regresó. No hay ninguna duda de que hay otro estado en la vida humana, ¿sí? Después de la muerte, pues Jesús estuvo ahí, estuvo en él y regresó, y no tenemos ninguna duda en cuanto a la existencia futura, pues Jesús existe hoy después de haber muerto, ¿sí? Él está totalmente vivo, y el que Jesús haya regresado de los muertos, hermanos, es una garantía para nosotros de la existencia después de la muerte, porque Él precisamente regresó de ahí y nos regocijamos en ella. Por eso es que nosotros de alguna manera, como creyentes, no le tememos a la muerte como tal. Y uno podría decir, si usted ve personas ahí en el mundo, podría decir, bueno, también hay gente que no le tiene miedo a la muerte. ¿Usted cree que hay gente que no le tiene miedo a la muerte aparte de los cristianos? ¿Cree que hay gente que no le teme a la muerte? Aparte de los cristianos. Pues hay gente que no es cristiana y no le teme a la muerte. Y usted dirá, ¿quién o cómo? ¿Cómo es esto? Mire, todas aquellas personas que practican deportes extremos, ¿cree usted que saben que se pueden morir en cualquier momento? ¿Lo saben? ¿Y cree que tienen miedo? No. ¿Usted cree que el piloto de Fórmula 1 que va en un carro a 350, 380 kilómetros por hora, que sabe que el momento que choque tiene muy pocas probabilidades de vivir, tiene miedo de que se pueda morir? No tiene miedo a eso. Él lo hace y va, y si pasa, pues pasó, ni cuenta se da. Es tan rápido que ni cuenta se da. No tiene miedo a la muerte.
Pero más que miedo a la muerte, lo que la gente realmente teme no es el hecho de morir, es el hecho de qué hay después de la muerte. Eso es lo que aterroriza, eso es lo que realmente hace a la gente pensar y no querer en ocasiones morir. Pero nosotros no tenemos miedo al evento como tal, la muerte, ni tampoco tenemos miedo a lo que está por venir después de la muerte, porque la resurrección de Jesús es una garantía de que todas sus palabras son verdaderas y que hay un lugar mejor que este que conocemos, un reino de justicia, un reino donde dice no vamos a necesitar la luz del sol, donde uno no se va a cansar, donde no va a sentir hambre, donde no va a estar enfermo, donde no va a pasar ninguna de estas cosas. Y la resurrección del Señor Jesucristo es una garantía de que esto es una realidad. Y podemos creerla con toda certeza de que así va a ser, de que esto va a ser una realidad. Cuando el Señor Jesús regresó de los muertos, Él hizo una portentosa prueba de que realmente estaba vivo. Ustedes deben recordar que cuando Él se les aparece a los discípulos, Él les dice, palpad y ved, ¿sí? Toquen y vean. Luego le dice a Tomás, pon aquí tus dedos, tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. ¿Qué engaño podría haber en esto? O sea, ¿qué engaño podría haber de decir no es cierto que Jesús resucitó? Si Tomás lo tocó, si Tomás lo vio, si él metió ahí su mano en su costado, vio sus llagas, ¿qué engaño podría haber? Esto es algo totalmente innegable, ¿sí? De que Jesús resucitó. Un espíritu, dijo el Señor, no tiene carne ni huesos, como veis que soy yo. Y Él, dice la palabra, que es el primero, es el primogénito de todos los que van a resucitar. Y que así como llevamos, dice la palabra, el cuerpo o la maldición, por decirlo así, del primer hombre, el terrenal, que dice así llevaremos también la del celestial. Un día nuestro cuerpo al resucitar será parecido en gloria al del Señor Jesucristo, en cuanto a que ya no va a morir más, en cuanto a que ya no se va a cansar, en cuanto a que va a ser muy parecido al de Él, porque Él es el primogénito de esto. Y esto nos da la garantía de que nuestra fe, esperando la resurrección nuestra y de nuestros seres queridos que creyeron en el Señor Jesucristo, va a ser totalmente un hecho. Y nuestra fe entonces no es una fe vana. No es algo que esté fundamentado, le digo, en una mentira. El cuerpo resucitado que el Señor nos va a dar, el que Él ya tiene, el cuerpo resucitado ya es incapaz de sentir dolor. ¿Sí? Ese cuerpo ya no siente dolor, ya no siente hambre, ya no siente sed, ¿sí? Ya no tiene cansancio. Si esto, le digo, no fuera cierto, imagínense lo que usted está esperando realmente. Cuando la gente tiene algún tipo de enfermedad terminal, de esas enfermedades que son de alguna manera terribles en cuanto a dolor, en cuanto a sufrimiento, ¿qué es lo que piensa la gente? Que por lo menos cuando muera va a descansar, ¿no? Por lo menos cuando ya me muera ya voy a dejar de tener dolor. Por lo menos ya cuando deje de tener la enfermedad ya no voy a tener esto. Pero la verdad es que no saben que después de la muerte hay un lugar de tormento. Y los dolores comparados a una enfermedad aquí en este mundo no se comparan con los que esperan aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Y por otro lado nosotros decimos, Señor, si estoy enfermo, tengo situaciones que me afligen, tengo situaciones que me entristecen, hay veces en que de veras no soporto ya, no puedo caminar o estoy en una situación tal que no puedo, pero tengo la esperanza que un día me vas a dar un cuerpo que no va a padecer ninguna de estas cosas, ninguna de ellas. No voy a volver a tener dolor, no voy a tener cansancio, no voy a tener ese dolor de espalda que a veces no me deja levantarme en las mañanas, o que cuando me agacho ya no me puedo levantar. Ninguna de esas cosas voy a tener, Señor, porque yo tengo fe que tu resurrección hizo posible que yo tenga un día un cuerpo como el tuyo. Y mi fe entonces no es vana. La resurrección del Señor Jesucristo dice que mi fe y mi creencia en Él y en el esperar todas estas cosas no son vanas. Su resurrección vino a confirmar que Él es quien dijo ser. Él vino a confirmar que realmente sí, su sacrificio fue aceptado delante de Dios, y Él vino a confirmar que hay vida después de esta vida. Esto es el fundamento de nuestra fe como creyentes. ¿Sí? Ahí está basada realmente toda nuestra fe. Pero si Jesús no resucitó, toda esta fe se desmorona. Todo esto se cae y no tiene ningún sentido de ser. Entonces, ¿de qué manera, hermanos, confirma esta
resurrección del Señor Jesús que nuestra fe es vana. Bueno, ya vimos estos 3 puntos, pero también nos quita el temor, como le decía, de la muerte. Porque dice la palabra del Señor que Él ha vencido ¿a quién? Al último. El último enemigo es la muerte. Es el último. Él es el último y Él lo venció. De manera que Él vendrá, regresará el Señor Jesucristo, nos va a recibir cuando sea nuestro turno de presentarnos delante de Él y de pasar, ¿sí? Como veíamos también el viernes, el momento de nuestra muerte, y podemos decir también como Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todas estas pruebas, ¿sí?, hacen que nosotros podamos estar seguros y confiados de que nuestra fe no es vana, ¿sí? No está usted creyendo algo que alguien haya inventado. Tiene fundamento, y el fundamento principal es la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Él sufrió por nosotros, sin embargo resucitó. Cuando usted esté sufriendo, cuando tenga problemas, llénese de este valor, llénese de esta fe y diga: Señor, sé que este sufrimiento, y como dice la palabra del Señor, sé que los sufrimientos de este siglo no son comparados con la gloria venidera que tú traerás cuando vengas en tu reino. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el Señor Jesús puede confirmar, que nuestra fe no es vana. Y si nuestra fe no es vana, sus pecados también han sido perdonados, y entonces tiene toda la garantía de que un día estará juntamente con este Salvador, con su Padre, con el Espíritu y con millones de ángeles, que estaremos ahí juntamente alabando por siempre a nuestro gran Rey y Señor que nos redimió del pecado, ¿sí? Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre santo y bendito, te damos muchas gracias una vez más, que desde temprano, Señor, en este día hemos estado recordando tu portentosa, Señor, resurrección. Que hemos estado, Señor, dando testimonio de que esto es cierto, y que, Padre Santo, pues tenemos la esperanza y tenemos la garantía de que un día vamos a estar delante de ti, Señor, gracias a que este sacrificio fue completo, Señor, y tú lo confirmaste con la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permite que nos afirmemos cada día más en esta fe, Señor, que aunque vengan momentos de duda, que aunque vengan personas que quieran hacernos tambalear, que quieran hacernos creer que no tenemos ninguna razón de creer esto, Señor, que esta resurrección, el recordar que tú estás vivo, Señor, afirme cada día nuestra fe. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Tome su lugar, hermanos.